Hola. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Bien, buenísimo. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ilusionada, dentro de media hora me van a probar audífono, a ver si puedo volver a escuchar bien. Te va a ir bien, vas a ver que sí. Lo más importante, Natalia, es el equilibrio. Si yo recupero eso, lo demás no me interesa. Así que estoy muy ilusionada. Probablemente 15, 25 me retire, porque tengo turno a las 10. Bien, Gracias. perfecto, perfecto. Hoy es una clase de repaso, así que es lo que ya vimos, lo vamos a volver a resumir por cualquier duda que haya quedado, ¿sí? Así que quédate tranquila y te va a ir bárbaro. Gracias, gracias, gracias. No, de nada. Somos poquitos. Ahí se están sumando más. Bueno, ¿cómo van con la materia y con otras? ¿Bien? Ahí están en épocas de parciales. Plena época de parciales, claro. Así que ¿Qué están rindiendo aparte de esta? ¿Qué van a rendir? yo rendí administrativo y el miércoles familia. Oh, materión. ¿Y los demás? Nadie me habla. En mi caso, reales, por ejemplo. Reales. Oh, Sí. otra materia. O sea, estás estudiando full. Sí. Bueno, bien, les va a ir bien. Van a tener un buen año. Bueno, vamos a dar comienzo a este repaso. ¿Cómo estuvieron? Vamos a resumir nuevamente lo que es operaciones de bolsa y después, si tienen alguna consulta, y si es posible, la evacuaremos. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿ven? ¿Ahí se ve? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, como les dije, hoy vamos a hacer un repaso, así que vamos a comenzar hablando del mercado monetario para diferenciarlo con el mercado de capitales. ¿Sí? El mercado monetario se define como un conjunto de mercados donde se intercambian activos financieros de corto plazo. Dado el corto plazo de estos activos, puede decirse que es un mercado muy líquido. Está integrado por entidades financieras y bancos. Los bancos son los intermediarios entre la oferta y la demanda de dinero. Se realizan operaciones individuales entre el cliente y el banco. Esto es todo lo que ya vimos en la primera parte de este cuatrimestre, cuando hablamos de los distintos contratos bancarios que podían celebrarse con el cliente. Y la autoridad de aplicación es el Banco Central, quien tiene su propio estatuto, la Ley 24.144, ¿sí? Y además es la autoridad de aplicación de la Ley de Entidades Financieras, la 21.526. Como características y como resumen de este mercado monetario, podemos decir que está integrado por entidades financieras, bancos y clientes. Hay una intermediación, toman y prestan por sí, responden por depósito y se arriesgan por los préstamos, ¿sí? En cambio, en el mercado de capitales, el conocido mercado de inversión o mercado bursátil, es aquel que se posibilita la movilidad de los recursos financieros con destino al financiamiento de proyectos de inversión o de capitalización de empresas. Este mercado está integrado por la Bolsa de Comercio y mercados adheridos. El mercado de capitales es un mercado financiero donde se venden los títulos valores, además de activos financieros o emisiones de deuda, ¿sí? Ya sea por parte de una sociedad o del propio Estado. La autoridad de aplicación en el mercado de capitales no es el Banco Central, sino la Comisión Nacional de Valores,
quien también se rige por su propio estatuto, la Ley 26.831, y su modificatoria, la 27.440. Como características, podemos decir que los intervinientes son las bolsas, los mercados y los agentes, que toman y prestan por otros, no responden, a diferencia del mercado monetario, no se arriesgan, ¿sí? Financian capitalización, proyectos de inversión a largo plazo, ¿sí? Recuerden que se financiaban activos a corto plazo en el mercado monetario, ¿sí? Ahí radican las diferencias. Esto puede llegar a ser una posible pregunta de examen, diferencia entre mercado de capitales y mercado monetario, ¿sí? Acá en las características lo tienen de manera resumida. ¿Qué es una operación? La operación es de bolsa. ¿Qué es una bolsa de comercio? ¿Sí? Ya lo habíamos dicho, pero vamos a repasarlo. Una bolsa de comercio es una organización que brinda facilidades para que sus miembros realicen distintos tipos de operatorias comerciales, mediante la colocación de instrumentos financieros, acciones u obligaciones negociables. En las operaciones de bolsa hay distintas partes, ¿sí? Por un lado tenemos al emisor del título o valor, ya sea de acciones u obligaciones negociables, al agente de bolsa y al inversor, ¿sí? El agente celebra con las partes un contrato de comisión, se le van a aplicar las reglas del contrato de comisión previstas en el Código Civil Comercial. El emisor y el inversor deberán abrir una cuenta comitente que se va a solicitar al agente de bolsa, ¿sí? El inversor va a tener a su cargo la justificación del origen del dinero. Quien compra va a tener que justificar cuál es el origen del dinero ante el agente de bolsa, ¿sí? Y la remuneración del agente de bolsa es una comisión, ¿sí? Que deberá ser explicitada de antemano. ¿Quiénes nuclean a los agentes de bolsas? Los agentes de bolsa actualmente están nucleados a través del BIMA. BIMA es una sociedad anónima que se encarga que todas las operaciones que realicen los agentes de bolsa se liquiden. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Operaciones de bolsa, la rueda de negociación, ¿sí? Que ya lo habíamos hablado. En el recinto se realiza esta operación presencial, que la operatoria comienza con el consentimiento dado por el emisor al agente de bolsa, generalmente se da viva voz en el recinto, ¿sí? Pero tenemos que saber también que a partir del 2013, todas las ruedas de negociación de valores negociables debían ser cursadas a través del sistema informático de negociación, presentadas por los mercados y autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Pero pese a esta última normativa, ambas modalidades coexistieron, ¿sí? Ahora con la pandemia es mucho más electrónico todo. El agente de bolsa tiene obligaciones, tiene cargas que cumplir, ¿sí? Una de ellas es el cumplimiento del encargo que es recibido por parte, ya sea del inversor, de comprar las acciones a determinado valor, o por parte del emisor del título que quiere que se vendan a determinado precio, ¿sí? O sea, debe cumplir con el encargo recibido, debe rendir cuentas, ¿sí? Pero debe dar una información amplia, ¿sí? ¿Para qué? Para que el comitente pueda apreciar de manera acabada cuál fue la operación realizada. Y todo esto debe ser respaldado con la documentación correspondiente. Otra de las obligaciones es informar al comitente, ¿sí? Que viene de la mano con esto de rendición de cuentas. Guardar reserva, ¿sí? Acerca de la identidad del comitente, no anda divulgándolo por ahí, y de las distintas operaciones que fueron concertadas. ¿Por qué? Porque se le puede imputar el delito de violación de secreto profesional. Bien, en las operaciones de bolsa hay ventajas y hay desventajas. Una de las ventajas, que ya lo habíamos hablado también en la clase que vimos, operaciones de bolsa, es la liquidez. ¿Por qué? Porque una empresa, ya habiendo agotado la utilización de los distintos contratos bancarios que le permite el Código Civil y Comercial, ya ha prendado su camioneta,
ya no tiene liquidez y necesita liquidación rápida. Entonces, una manera de obtener liquidez es aumentando su capital a través de la emisión de acciones o emitiendo deuda, ¿sí? A través de las obligaciones negociables. Es, como dijimos, es una posibilidad para obtener liquidez rápida, ¿sí? Otra de las ventajas es la distribución de los títulos valores y la contribución al desarrollo de la economía de un país. Eso lo podemos tomar como ventajas de las operaciones bursátiles. Y como desventajas, podemos decir que hay volatilidad y riesgo, ¿sí? Siempre hay riesgo cuando se opera en la bolsa, salvo, que ya lo vimos, donde se asegura el riesgo, que ahora lo vamos a volver a revisar y a repasar en el contrato de underwriting, ¿sí? Cuando uno está frente a un agente de bolsa y le encarga a él la colocación, hay riesgo y volatilidad. Dentro de las distintas modalidades de concertación que se puede realizar, que como dijimos también, era a través de un contrato de compraventa, ¿sí? Pueden liquidarse al contado, a plazo, por pase o reporte, o con caución. Vamos a ver la primera. Operación al contado. Las compraventas concertadas utilizando la modalidad de liquidación al contado implica que el pago del precio por parte del comprador y la transferencia de los valores negociables se llevan a cargo dentro del mismo día de la concertación o dentro del plazo establecido por las autoridades. ¿Por qué puse esto? Porque se ha admitido que la concertación al contado sea también cuando la liquidación, el pago, se realiza dentro de los 3 días posteriores a la operatoria, ¿sí? Esto es una operación en bolsa al contado. Operaciones a plazo, ¿sí? En las operaciones a plazo, en este tipo de concertaciones, la ejecución de las prestaciones recíprocas, entrega de los valores negociables y pago del precio se producirá en una fecha determinada. En este tipo de concertaciones, en la celebración se fija el precio y se aplaza el pago. Puede suceder que al momento del vencimiento del plazo el precio haya variado porque ha subido, lo cual beneficiará al comprador, o que haya bajado. En este caso, se va a beneficiar el vendedor. ¿Vamos bien con estas dos? Sí. Buenísimo. Operaciones de pase o reporte, ¿sí? Es una operatoria combinada, una compra y una reventa simultánea, ¿sí? Es una compraventa de acciones a término y una reventa al contado. Se realizan 2 compraventas que están vinculadas. Y como expliqué en la clase, y hoy vuelvo a traer este ejemplo, A le vende a B 10 acciones. 10 acciones a $1 cada una. B es un especulador, ¿sí? No tiene el dinero para pagarle a A. Entonces lo que hace es venderle a C al contado las acciones, esas mismas acciones, pero se las vende a $2 cada una, ¿sí? Por lo tanto, va a tener un rédito y un crédito de $1 por cada una de las acciones. Al momento del vencimiento del plazo del contrato que había celebrado con A, le va a pagar $1 por cada acción, ¿sí? Y su ganancia, como ha sido un especulador, ha ganado $1, ¿sí? Y B sería el pasador en este caso. ¿Se entendió este ejemplo? Profe, Sí. si usted Espera había que dicho que le vende hacia el contado las acciones a $2 cada una y por lo tanto iba a tener un rédito de $2 o $1 por acción. No, $1 ganaría de ganancia. Claro, $1 gana, porque se las vende a $2. Tiene $1. Buenísimo. ¿Sí? $1 se queda a él y $1 le da por cada acción. Gracias, profe. No, de nada. Operación de caución. La caución bursátil es un contrato mediante el cual una persona, que es el vendedor, por intermedio de un agente,
vende valores negociables a un precio determinado a otra persona, denominada comprador, quien simultáneamente se obliga a revender al vendedor los valores negociables de una misma especie a un precio mayor al de la venta al contado. ¿Sí? Se trata de un contrato de pase, cuyas diferencias residen en que los valores negociables, objeto de la caución bursátil, quedan depositados en el mercado de valores y que al precio de los valores que se le aplican los aforos informados en forma periódica por el mercado. ¿Sí? Vamos a poner esto en un ejemplo. A le vende a B acciones, pero no quiere que forme parte de la sociedad. Entonces, ¿qué dice? Vamos a firmar una cláusula en el cual vos te obligás a revendérmelas al vencimiento del plazo, a revendérmelas a mí. Yo soy A, ¿sí? Entonces, A le vende a B acciones, y estas acciones que le dan no se las va a entregar a B, sino que estas acciones van a quedar en la caja de valores, ¿sí? Y B va a recibir como contraprestación por el pago realizado, va a recibir un cupón, ¿sí? Que lo va a representar esta cantidad de acciones que le compró al vencimiento del plazo. Él se había obligado a revendérselas a, se las revende, pero no se las revende al mismo valor que habían concertado su contrato, sino que se las vende sumándole el aforo mensual que publican los boletines oficiales la Comisión Nacional de Valores. ¿Se entiende? Se la vende como a un precio actualizado, ¿sí? Este precio actualizado es a través de los aforos que informan en forma periódica el mercado de valores, la Comisión Nacional de Valores, en sus boletines oficiales. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Perfecto, bien. Tenemos entonces estas modalidades. Y ahora acá viene la pregunta de examen de cajón. La diferencia entre la modalidad pase y la modalidad caución, ¿sí? ¿En qué residen? En que el primero, el pase, el precio pactado por los agentes de bolsa son los corrientes en la rueda, ¿sí? Se le va a cobrar el precio pactado por los agentes de bolsa, los corrientes en la rueda. Mientras que en el segundo dijimos que va a ser los fijados por el mercado de acuerdo a los aforos aplicados mensualmente en los boletines oficiales, ¿sí? Ahí radica la diferencia. Unos van a ser cobrados conforme a los precios corrientes de la rueda y otros va a sufrir una actualización en el monto. ¿Por qué? Porque se le va a aplicar mensualmente el aforo, tiene que saber justo la palabra necesaria, aforo, que mensualmente publica en los boletines oficiales la Comisión Nacional de Valores. Ah, eso lo quería preguntar, el aforo proveniente de la Comisión Nacional de Valores. Claro, ellos lo publican en sus boletines oficiales cuál es el aforo mensual. Y esto va incrementando el precio, ¿sí? Cuando hablamos de una modalidad con caución. Entonces, son muy parecidas, pase y caución, pero la diferencia es que está en que la de pase, el precio es el de rueda corriente, y el otro es el precio más el aforo, ¿sí? ¿Se entendió? Del pase es el precio más el aforo. No, la de caución es el precio más el aforo. Buenísimo. La del pase no, la del pase es el precio corriente de la rueda. Yo les advertí, pregunta de examen. ¿Me escucharon, no? Bueno. Perfecto. Y acá estaba el contrato de underwriting, ¿sí? Que habíamos dicho, que cuando uno quiere colocar las acciones a través de un agente de bolsa, una desventaja es la volatilidad, es el riesgo. Entonces, existe una posibilidad de asegurarse y minimizar este riesgo a través de un contrato de underwriting, ¿sí? El contrato de underwriting es el contrato que se celebra entre una entidad financiera y una empresa o el Estado, por el cual la entidad financiera lo que va a hacer es
prefinanciar los títulos que emiten, y luego esta entidad financiera es la que se encarga de la colocación y la venta en el mercado de capitales. Underwriting significa asegurar el riesgo de una operación. La empresa se asegura recibiendo el dinero directamente sin correr el riesgo de esperar a que se vendan los títulos, ¿sí? Las partes en el contrato de underwriting, por un lado tenemos a la entidad financiera y por otro lado tenemos a la empresa o al Estado. El inversor no es parte. Las entidades financieras autorizadas para celebrar este tipo de contrato no son cualquier tipo de banco, ¿sí? Sino que tenemos que hablar que solamente están autorizadas para ser parte de este contrato de underwriting y colocar las acciones en la bolsa son un banco comercial, un banco de inversión o compañía financiera, ¿sí? La empresa que emite títulos o acciones solo puede ser, si emite acciones, S.A. por acciones o comandita por acciones o S.A. con participación estatal mayoritaria. ¿Están anotando? Sí. Perfecto. Otra posible pregunta de examen, así que tienen que anotarlo. Bien. Ahora son, si se emiten obligaciones negociables, solo pueden ser sociedades por acciones, cooperativas, asociaciones civiles, empresas extranjeras con sucursal en el país, Estado nacional, provincial o municipal. Bien, ya vimos las partes, vimos qué bancos pueden ser, vimos quiénes pueden emitir acciones, quiénes pueden emitir obligaciones negociables. Características del contrato de underwriting. Es atípico e innominado. No tiene ley que lo regule. Es no formal. No debe cumplir con una forma especial, pero sí debe ser redactado por escrito. Es consensual. No es necesaria la entrega de los títulos para que el contrato pueda ser perfeccionado. Basta con el acuerdo de partes. Es bilateral. Cada una de las partes tiene derechos y obligaciones. Es oneroso, porque la entidad financiera prefinancia los títulos y la empresa o el Estado va a tener que pagar comisiones y honorarios. ¿Cuál es el objeto inmediato de este contrato de underwriting? Es la prefinanciación. Y el objeto inmediato son los títulos. ¿Pudieron copiar? Sí, profe, gracias. No. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Sí? Una empresa que emite acciones o emite obligaciones negociables y quiere asegurarse el riesgo, ¿sí? Lo que hace es buscar una entidad financiera que le prefinancie los títulos valores, que los compre, ¿sí? Y cuando esta entidad financiera, los banco comercial, banco de inversión, compañía financiera, que me los compra, ¿sí? En primer término, si emití acciones,
va a ser un accionista, y si emití deuda va a ser un acreedor, ¿sí? No es el objetivo de la entidad financiera quedarse con los títulos, sino su colocación en los mercados de capitales, obtener una ganancia, y con la diferencia del precio que se obtenga, ¿sí? Además de las comisiones y los honorarios que ya hablamos que debe pagarle a la empresa, ¿sí? Quiere sacar esta diferencia, no quiere quedárselo, quiere sacar una diferencia, cobrarlos más caros en la colocación y tener ahí un rédito también. Pero antes de venderlos, deberá poner en marcha lo que se denomina derecho de preferencia en el derecho societario, ¿sí? El derecho se va a poner en ejercicio este derecho de preferencia respecto a los demás socios de esta sociedad, ¿sí? Que no van a querer que venga un nuevo integrante. Entonces, antes de ofrecerlos en la bolsa, lo que tiene que hacer esta entidad financiera deberá ofrecérselos primero a los socios que integran esa sociedad, ¿sí? Para que ellos puedan ejercer este derecho de preferencia. Se los van a ofrecer a ellos y ellos van a decir si los quieren comprar o no. Si no los quieren comprar, los colocan en la bolsa de comercio y el nuevo inversor va a ser un nuevo accionista de esa sociedad. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Y las clases. Hay diferentes clases de este contrato de underwriting, ¿sí? En firme, la entidad financiera prefinancia la totalidad de los títulos y se encarga de la colocación. La empresa, como contraprestación, deberá hacerse cargo de los honorarios y las comisiones. Otra de las posibilidades de este contrato es stand-by. La empresa se encarga de la colocación de los títulos y lo que no vende se lo va a entregar a la entidad financiera para que se los prefinancie. Cuando hablamos de la modalidad no firme o a mayor esfuerzo, la entidad financiera prefinancia y se encarga de la colocación de los títulos, pero lo que le sobra, ¿sí?, lo va a transformar en un préstamo para esta empresa, y la empresa va a ser la encargada de devolver capital más intereses. ¿Pudieron tomar nota? ¿Quieren que vuelva sobre alguna filmina en especial? Yo le saqué captura con el celu, por eso trato de escuchar y después los paso, porque si no. Perfecto. Gracias, Iván. ¿Lo Gracias. sube igual después? No tenía pensado subirlo porque en realidad es un resumen de lo que ya vimos, Claro. pero si quieren volvemos para copiarlo, volvemos a explicarlo. Esto es el tema más importante de lo que vieron conmigo, operaciones de bolsa, ¿sí? Esto, después hay que sumarle lo que dio la doctora Silvina Fayenzo, y con ello ya tenemos cubierto este tema, ¿sí? Operaciones de bolsa está cubierto. Ahí remarqué cuáles son los temas más importantes y las posibles preguntas, ¿sí? Profe, una consulta, no tiene que ver con el tema en particular, pero ustedes van a ser como el parcial pasado quienes van a evaluar de manera online. No sé, la verdad que no tengo todavía esa información, Josefina. Ah, bueno, porque yo tenía que pedir la excepción, porque Ah, el parcial pasado pude ir a rendir para allá, pero este no puedo. está Por eso te bien. iba a consultar. Está bien. Pero Háblalo con el doctor Enrique Fernández Puente, ¿sí? Y no sé dale, bien, no sabría decirte, si te digo te miento. dale, sí, sí, no hay problema. Yo como para ya hablarlo con vos directamente o No, háblalo con él y él dale, va a tomar cada caso puntual y bueno, irá después, hará una lista de quienes van a rendir de manera virtual y quienes no.
¿sí? Dale, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Tienen alguna consulta de este tema, chicos? Que haya quedado ahí como para... Acá Ignacio me dice que no, Roque me dice que no. ¿Nada? ¿Vamos bien? Bueno, chicos, entonces ya podemos dar por terminada. Voy a dejar de compartir si los puedo ver. Ahí está. Podemos, a ver, tengo un chat. Profesora, Bien, ¿puedo? Elida, saludos y que te vaya muy bien. No, le quiero hacer la consulta. Yo tengo que volver a pedir la excepción. No sé bien cómo lo están manejando, pero podés hacer la consulta a Matías, no sé si tienen un grupo de WhatsApp, Sí. si Sí, no, yo tienen, no tengo grupo. o con el Facebook, podés hacer una consulta a través del Facebook y él la va a responder, ¿sí? Bueno, sí. Que yo no creo que tenga que volverla, pero por las dudas Por las dudas, consultalo, sí. consultarlos. Perfecto. Muchas gracias, profesora. No, por favor. Gracias a vos, Ketty. Bueno, chicos. Hola, profe. Disculpe. Sí, Nicolás. Con respecto a criptomonedas, ¿basta con lo que hemos visto en clase? Sí. Sí, con eso ya está bien. Hay mucho, viste que desde la clase Sí, ahora es muy amplio el tema. Es es hasta muy casi, amplio. es muy difícil abarcarlo todo. No, es imposible. Es imposible, más que esto está en continuo movimiento. Estuve Claro. investigando un poco que algunos de los compañeros habían dicho de que a través se podrían los criptoactivos a través de los juegos. Y es un mundo totalmente fascinante. Así que bueno, pero con lo que vimos en clase está muy bien. Genial. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, chicos, damos por finalizada la clase si ya no tienen más preguntas. Gracias por estar, ¿sí? Y que les vaya muy bien en esta materia y en las demás, ¿sí? Bueno, Bárbaro, chicos. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Adiós. Chao.